buenas, bienvenidos a Física y Química. Hoy vamos a ver un poco qué nos va a entrar para el examen del viernes a modo de repaso, ¿vale? Porque el temario es un poco extenso, abarca 2 temas enteros y me gustaría, digamos, indicar en qué partes nos deberíamos centrar más, ¿de acuerdo? Fijaos, del tema 9, que si os acordáis eran las fuerzas, en las que aún no aplicábamos mucha dinámica, que es lo que hemos visto en el tema 10, básicamente nos vamos a quedar con el plano horizontal y el plano inclinado, ¿vale? Recordad que un plano horizontal era aquel en el que yo tenía un cuerpo al que era sometido a varias fuerzas, ¿vale? Recordad que si hacemos un diagrama de fuerzas, aquí vamos a tener una fuerza peso, ¿de acuerdo? Vamos a tener una fuerza normal, podemos tener una fuerza que tire de este o que la empuje en esta dirección, o esta fuerza puede ser oblicua y que forme un ángulo con la horizontal, ¿de acuerdo? Y podemos tener o no rozamiento, ¿vale? Fuerza de rozamiento que va en contra, ¿vale? Recordad que este tipo de problemas pues, son básicamente para calcular finalmente aceleraciones aplicando la segunda ley de Newton, ¿vale? Esto puede ser en plano horizontal o, si lo recordáis, en plano inclinado, ¿de acuerdo? En plano inclinado, básicamente es hacer lo mismo. Si yo tengo un plano inclinado, voy a tener un cuerpo donde ahora las fuerzas que voy a tener implicadas, pues el peso va a ser hacia abajo, pero la normal no lo va a ser, ¿vale? No va a ser, digamos, en la misma dirección que el peso, sino que va a ser siempre perpendicular a la superficie. Ahora es posible que yo tenga una fuerza hacia abajo o una fuerza hacia arriba, ¿vale? Es posible que en función de a dónde me mueva, si subo tendrá un rozamiento hacia abajo, porque siempre va en contra del movimiento. Si estoy bajando y cayendo tendrá un rozamiento hacia arriba, siempre en contra del movimiento. Lo que está claro es que si el movimiento solo va a ser en esa superficie, en el eje de coordenadas, el peso no me va a caer dentro del eje de coordenadas, ¿vale? De manera que teníamos que descomponer el peso en un peso X y un peso Y, ¿vale? Bien, esto es plano inclinado, ¿vale? Para que lo recordéis. Poleas. Pues básicamente poleas eran este tipo de problemas en el que vamos a tener un cuerpo unido mediante una cuerda a otro cuerpo, ¿vale? Teníamos que aplicar, según la ley de Newton, a los dos ejes, al cuerpo que estaba apoyado sobre una superficie, que podía ser plana y horizontal, o podía ser inclinada, ¿de acuerdo? Y al cuerpo que está suspendido en el aire, pues solo había que aplicarle, según la ley de Newton, en un eje, porque es el único en el que puede tener movimiento, ¿de acuerdo? No está apoyado sobre ninguna superficie, no va a tener normal, etc. Bien, además, aquí os he puesto teoría. ¿Por qué? Porque, como ya os avancé, el examen constará de un problema que hay que resolver de forma numérica, con fórmulas, etcétera, ¿vale? Relacionado con el tema, con cualquiera de los dos. Y os dije que habría diferentes modelos de examen. Y va a haber 3 cuestiones, ¿vale? Como finalmente comentamos en tutoría, en la que tendremos 2 cuestiones también numéricas, pero mucho más sencillas, en plan que se resuelven simplemente haciendo una pequeña operación y ya está. Y vamos a tener una pregunta de teoría, ¿vale? Una pregunta de teoría que puede ser o puede tener que ver con equilibrio. Recordad que las 2 condiciones de equilibrio eran que la suma de todas las fuerzas tenía que ser 0 y que la suma de todos los momentos tenía que ser 0, ¿vale? Para que el cuerpo no se mueva, no se traslade de sitio, no cambie de posición, ni rote sobre sí mismo, ¿vale? Impulso, ¿vale? Que tenía que ver con el tiempo que estaba ejerciendo, digamos, el tiempo que hacía que una fuerza se estuviera ejerciendo, ¿vale? Lo tenemos en el tema y lo hablamos, pero solo lo voy a preguntar de forma teórica, igual que el momento lineal, ¿vale? Recordad que el momento lineal era masa por volumen, ¿sabes? Masa por velocidad, ¿de acuerdo? Que esto también era un vector, etcétera, ¿vale? Obviamente, si hablo de momento lineal, hablo de conservación del momento lineal. Es posible que haya alguna pregunta de teoría relacionada con el momento lineal. ¿Qué vamos a tener en el tema 10? Pues en el tema 10 vamos a tener dinámica circular,
¿vale? Recordad que estuvimos viendo qué sucedía cuando un coche, por ejemplo, necesitaba girar y tomar una curva de un radio determinado con una velocidad concreta, ¿vale? Y que teníamos una fuerza aquí, esa fuerza de rozamiento, que si una fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración, en este caso normal, y la aceleración normal era la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio, pues aquí podíamos deducir una serie de cosas, ¿vale? Teniendo en cuenta además que fuerza de rozamiento es, mi por la normal, ¿vale? El fuerza de rozamiento por la normal. De esto hicimos un par de ejercicios, de manera que esto, pues, puede ser una de las cuestiones o uno de los problemas. También gravitación universal, ¿vale? Gravitación universal desde el sentido de que a partir de esta fórmula podamos calcular o bien fuerzas de atracción o bien podamos calcular la G, que recordad que si una fuerza es mg, pues hablamos de que G simplemente se debe a G mayúscula, que es la constante gravitacional, por una masa, por el radio al cuadrado, ¿vale? Luego es posible que en algún problema o demás tengáis que calcular a cierta distancia de un planeta cuál es su G, etc. Por poner un ejemplo, ¿vale? Gravitación universal. Y luego tenemos fuerza eléctrica, que son estos últimos ejercicios que hemos estado viendo, en los que teníamos una serie de cargas, ¿vale? Podríamos tener, por ejemplo, imaginar una pared cargada positivamente y una carga suspendida, negativa no, positiva también, en la que pues tengamos que calcular la fuerza o la distancia a la que se encuentra la carga, etcétera, por el hecho de que aparece una fuerza eléctrica de repulsión en este caso, porque tengo una pared cargada positivamente y esta carga también es positiva, ¿vale? Y voy a tener una tensión, etcétera. Son los ejercicios que hemos ido haciendo esta última semana, ¿de acuerdo? En la que relacionábamos fuerza eléctrica con gravitación universal o fuerza eléctrica con el peso de una carga, etcétera, ¿vale? Vale. Esto en cuanto a posibles cuestiones y problemas que se puedan dar en el tema 10. Aquí aparece teoría. También puede haber alguna pregunta de teoría, ¿vale? La teoría se puede sacar de aquí o se puede sacar de aquí, en función del modelo que os toque. Entonces, fijaos, ¿qué teoría tenemos? Pues las leyes de Newton, que son 3, ¿vale? Habría que saber enunciarlas, o habría que saber aplicarlas, o saber qué ley aplicar en un problema concreto, etcétera. O una pregunta en concreto. Las leyes de Kepler, que también son 3, ¿de acuerdo? Y la gravitación universal versus ley de Coulomb. Recordad que la gravitación universal, que la acabo de escribir, era G mayúscula, la masa 1 por la masa 2 partido el radio al cuadrado, es decir, esta es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de estas masas ubicados a una distancia entre ellos de R, y esto se parece bastante a la fuerza eléctrica, que tiene también una constante, que llamamos constante de Coulomb, ¿vale? O constante electrostática. Hay una serie de cargas que actúan como las masas en la fuerza gravitatoria y de nuevo aparece un radio al cuadrado, ¿vale? Luego esta fuerza de atracción o de repulsión, en función, digamos, si es positiva o negativa, ¿vale? Cuando era positiva era de repulsión, porque las dos cargas son iguales, y cuando era negativa era una fuerza de atracción, ¿vale? Pues habrá una pregunta de teoría que pueda ser sacada de alguna de estas tres cosas, o de alguna de estas tres cosas, ¿ok? Cada modelo tendrá digamos, el reparto de forma equitativa. Eso básicamente significa que si el problema y la teoría está sacado de aquí, las dos cuestiones estarán sacadas de aquí. Si hay un problema y una cuestión de aquí, la otra cuestión y la teoría será sacada de aquí, etc. ¿Vale? Habrá 2 y 2 en cualquier caso, siempre, ¿vale? Es decir, no os va a caer un examen un modelo solo con tema 9 y no hay nada de tema 10, no, porque hemos dado todo y estaría bien que pudiéramos abarcar lo máximo posible en las circunstancias en las que estamos, ¿de acuerdo? Bien,
a modo de repaso, me gustaría plantear algún problema que podamos, que pueda surgir el día del examen relacionado hoy con el tema 9, ¿vale? Posiblemente en los próximos días, si puedo, los dos, a menos que tengáis algún examen y no puedo hacer directo, me gustaría hacer directo para que podamos resolver problemas todos juntos, preguntéis dudas, me digáis qué es lo que más complicado veis para que podamos reforzarlo, ¿vale? Ya no me interesa tanto para el examen, que obviamente me interesa que lo reforcemos para el examen, sino reforzarlo para que lo sepáis bien, de cara al año que viene, de cara a un futuro, ¿de acuerdo? El examen obviamente es importante, pero no hacemos solo esto para que aprobéis el examen, desde luego. Vale, voy a borrar, ¿vale? Espero que esto lo tengáis más o menos claro de qué cosas puede haber en el examen. Si os fijáis, no va a haber... hay ciertos temas que vamos a obviar desde el sentido de la teoría o de las cuestiones. Por ejemplo, no va a haber ley de Hooke, no va a haber dinámica del más, no va a haber colisiones, ¿vale? Hay alguna serie de cosas que no va a haberlas en el examen. No les voy a preguntar porque tampoco las hemos trabajado de forma muy extensa. Entonces, no tiene sentido que yo ahora os plantee un problema de colisiones si solo hicimos colisiones una vez, ¿vale? Sin embargo, todo lo demás, ya bien sea o lo hemos hecho de forma más extensa o lo hemos ido utilizando a lo largo del temario, ¿vale? Por ejemplo, lo de las cargas eléctricas, pues solo lo hemos hecho una vez, pero es que todo lo que hemos aplicado aquí viene un poco de lo que ya sabemos de todo el temario. Entonces, no es tan inmediato, no es tan una cosa solo que hemos visto un momento y ya está. Como si pasó, por ejemplo, con las colisiones. Bien, fijaos, si yo tengo voy a hacer dos problemas, uno de plano horizontal y uno de plano inclinado, ¿de acuerdo? Y me los voy a inventar sobre la marcha, pero de forma vil. Si yo tengo un cuerpo de 20 kilogramos y tengo un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,2, calcula qué fuerza con 30 grados sobre la horizontal provocará una aceleración de 5 metros por segundo. Bien, pues lo primero de todo va a ser etiquetar fuerzas aquí, ¿vale? Lo primero va a ser una fuerza peso, una normal, una fuerza de rozamiento. Me están dando un coeficiente de rozamiento, luego aquí va a haber fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer de forma, digamos, analítica, que sería básicamente que pongáis las fórmulas, planteéis la segunda ley de Newton, y una vez que ya tengáis toda la fórmula para el ejercicio, sustituyáis. O podéis, digamos, calcular cada una de las fuerzas y plantear ya de forma numérica, y no tanto con las fórmulas, el problema, ¿vale? Yo lo voy a hacer de forma analítica, ¿de acuerdo? Lo primero que vemos aquí es que en mi eje de coordenadas del movimiento, si este cuerpo tiene que deslizar por una superficie, hay una fuerza que es F que no cae en mi eje de coordenadas, ¿vale? De manera que hay que descomponerla. Pues como ya sabéis, que estamos hartos de hacerlo, ¿vale? Esta es la fuerza, hace 30 grados con la horizontal, esta será fuerza I y esta será fuerza X. De manera que la fuerza I será F por el seno de 30 y Fx será F por el coseno de 30, ¿vale? Las cosas son así porque este ángulo, digamos, es sobre la horizontal. Si fuera un ángulo sobre la vertical, como pasa en un plano inclinado, entonces esto estaría al revés, ¿vale? Y f de i tendría aquí el coseno y f de x tendría aquí el seno. Lo mejor para no equivocaros es que planteéis el triángulo cada vez, ¿vale? Y no os lo aprendáis de memoria. Pero bueno, si os sirve, pues también lo podéis hacer así. Lo que pasa es que ya os digo que tiene, digamos, más probabilidad de que os equivoquéis si no estáis muy seguros de lo que estáis haciendo. Bien, ahora que ya sabemos esto, nos vamos a plantear cuánto es la normal y cuánto es la fuerza de rozamiento. Para empezar, ya sabéis que fuerza de rozamiento va a ser mu por la normal. Tengo manía de decirle mu, pero es lo que hay. ¿Vale?
fuerza de rozamiento. ¿Qué hago yo ahora? Plantear cuál es, digamos, os lo diré, plantear la segunda ley de Newton a cada uno de los dos ejes. Para el eje Y, yo voy a tener fuerzas que van hacia arriba y fuerzas que van hacia abajo. Las positivas que van hacia arriba van a ser FI, porque esta ahora va hacia arriba, más la normal, ¿de acuerdo? Menos el peso. Y esto tiene que ser igual a 0. Fijaos que aquí, como la fuerza está inclinada y no va directamente recta, no nos queda como que la normal es igual al peso, no nos queda exactamente eso, ¿vale? Y luego en el eje X, ¿qué voy a tener? Pues solo voy a tener una fuerza que es el Fx menos F de rozamiento. Y esto tiene que ser igual porque aquí sí que va a haber, os lo diré, sí que va a haber, movimiento, sí que va a haber aceleración, ya nos la dan aquí, ¿vale? Pues esto es igual a m por a, no igual a 0. Bien, una vez que tenemos esto, ¿vale? Yo sé que la fuerza de rozamiento va a ser mu por lo normal. Y sé que Fx va a ser la fuerza por el coseno de 30. Luego fuerza por el coseno de 30 menos mu por la normal es igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí igualmente también podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí puedo poner que f de i es f por el seno de 30 más la normal, que de momento no sabemos cuánto es, ¿vale? Menos el peso, que es m por g, es igual a 0. ¿Bien? Si os fijáis, aquí en este tipo de problema, f es una incógnita, no la sé, y está aquí y aquí. Y al mismo tiempo n es una incógnita y está aquí y aquí. Todo lo demás sí lo sé. Así que ahora que ya tengo el sistema de ecuaciones, es el momento de sustituir, ¿vale? Entonces, f por el seno de 30, que vale 1/2, ¿vale? Más n menos m por g, que son 20 por 9,8, pues es igual a 0, ¿vale? Las cosas que sé, las cosas que no sé. Y aquí tengo f por el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2, o nos lo da directamente la calculadora, ¿vale? Menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,2, por n, que es igual a masa por aceleración, que son 20 por los 5 que sabemos que son. ¿Vale? Bueno, después de hacer aquí el tonto aquí con los rotus, ¿vale? Tenemos todo esto, lo podemos pasar a este lado, si queréis. Tendríamos 1/2 de f, es decir, f partido por 2 más n es igual a 20 por 9,8, ¿vale? 20 por 9,8 son 196, ¿vale? Y aquí, pues tendríamos 20 por 5 son básicamente 100, y lo que aquí tendríamos sería 0,2n, y aquí f por raíz de 3 partido por 2. f por raíz de 3 partido por 2. Si yo cojo esto y lo multiplico todo por 5 y sumo las dos, básicamente si hago un poco de reducción, ¿vale? Pues tendría que las n se me van, esto sería 500 más 196, bueno, esta la hago así y digo, lo multiplico por 5 y lo sumo, ¿vale? Para que se me vayan. Estas dos se me van, esto es 500 más esto son 696, ¿vale? Y f medios, y aquí tendremos 5 raíz de 3 medios de f. 5 por coseno de 30, que es lo mismo, ¿vale? Más 1/2 son 4,83 f. 4,83 f. Luego f va a ser 696 partido 4,83, ¿vale? Esto que he hecho aquí parece un poco extraño, pero básicamente lo que he hecho es resolver el sistema de ecuaciones, ¿vale? Dos ecuaciones, dos incógnitas, nada más. Esto por 696 me da 144
con 1. Luego mi fuerza es 144,1 newton. ¿De acuerdo? Esa es F y esa es la fuerza que tengo que aplicar con 30 grados de inclinación. Y no me piden nada más. O sea, porque esto me lo acabo de inventar, no piden nada más. Si me pidieran la normal o cuánto vale en sí la fuerza de rozamiento, pues entonces cogería esto de aquí, me vendría aquí, sustituiría, despejaríamos la n, ¿de acuerdo? Y una vez que ya hemos despejado la n, pues podríamos venir aquí, calcular la fuerza de rozamiento. Pero básicamente aquí ya me he despejado todo en función de F, que es lo que me piden al final, para que cuando yo termine de hacer el sistema de ecuaciones ya tenga la F directamente, ¿vale? Vamos a ver otro. Bueno, uno de plano inclinado podría ser, por ejemplo, aquel en el que yo tengo un cuerpo con una masa de 5 kilogramos que yo lanzo con una velocidad de, yo qué sé, 20 metros por segundo, ¿vale? Y que aquí hay una inclinación de 40 grados, ¿vale? Y la pregunta es, bien, voy a lanzar este cuerpo, de manera que va a tener una velocidad inicial, no va a tener ninguna fuerza que lo empuje hacia arriba, porque yo no sigo empujándolo, yo lo lanzo, ¿vale? De manera que quiero saber, cuando llegue a pararse el cuerpo, a qué altura está, ¿vale? Y vamos a imaginar que no hay rozamiento. Bien, como siempre, lo primero de todo va a ser etiquetar fuerzas, ¿vale? Voy a tener una fuerza peso, que va a ir hacia abajo, ¿ok? Y voy a tener una fuerza normal. Como no hay ninguna fuerza más, pues yo ahora cuando hago el eje de coordenadas, si este va a ser el movimiento, el de subida, pues me doy cuenta de que, bueno, aquí hay una fuerza que no cae en los ejes, que es el peso. Entonces aquí necesito un peso Y y un peso X, ¿veis? Que es el que tirará del cuerpo hacia abajo, es el que va a impedir que suba y básicamente creará una aceleración negativa que irá frenando el cuerpo hasta que se pare, ¿vale? Este PX, si lo ponemos aquí, recordad que es este ladito de aquí, ¿vale? Esto es PX. De manera que si acostáis el triángulo, tenéis que esto es PX, ¿vale? Y está relacionado con el seno del ángulo y no con el coseno, que es lo que os había dicho que sucedía cuando el ángulo que utilizabais para descomponer una fuerza era sobre la vertical y no sobre la horizontal. Vale, ¿qué hacemos? Pues lo primero va a ser determinar qué valor tiene ese peso X que está creando esa aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo es pensar que Px va a ser peso por el seno de 40 y que peso va a ser masa por gravedad por el seno de 40, ¿de acuerdo? Esto va a ser peso X. Al mismo tiempo, cuando yo hago la segunda ley de Newton para el eje X, la única fuerza que tengo en el eje X es Px, pero va en contra del movimiento, así que será menos Px, ¿vale? Es igual a masa por aceleración. Esto aquí, si yo sustituyo, me queda menos m por g por el seno de 40 es igual a m por la aceleración. La masa se me va, no es necesaria, ¿vale? Y me queda g por el seno de 140. G por el seno de 40, ¿vale? Es decir, 9,8 por el seno de 40, que serían 6,3. Pues eso básicamente significa que menos, que no me olvido de él, esto da 6,3, sería la aceleración, ¿vale? Voy a ponerla a este lado con unidades. Bien, ya tenemos la aceleración, tan sencillo como eso. No hay que hacer nada más, simplemente aplicar la segunda ley de Newton al eje en el que hay movimiento. Si tuviera un rozamiento, entonces tendría que calcular la normal, utilizando la segunda ley de Newton también en el eje Y, para poder determinar cuánto es la fuerza de ese rozamiento, que es mu por la normal. Pero como la fuerza de rozamiento no existe, porque no hay rozamiento, el coeficiente de rozamiento es 0, ¿vale? 0 por la normal es 0, fuerza de rozamiento 0. Ya está. Solo hay una fuerza, ¿vale? Cuando ya tenemos la aceleración, nos dice, bueno, si yo lo lanzo a 20 metros por segundo y esta es su aceleración, ¿a qué altura se para? ¿A qué altura se para? Es un poco
hay que calcularlo de forma indirecta. Yo así a priori no puedo saber a qué altura se para, ¿vale? Pero sí que puedo saber cuánto espacio recorre. Es decir, desde aquí, desde donde yo lo lanzo, ¿vale? Que, aunque yo lo he dibujado aquí, ¿vale? Pensad que yo lo he lanzado desde abajo. O sea que voy a calcular toda la altura, ¿vale? Pero bueno, básicamente recorre todo esto, que es un espacio, y gracias a que sé el ángulo de todo este triángulo, de esta rampa, de este plano inclinado, usando el ángulo de 40 podré utilizar el seno para averiguar la altura. Bien, tengo la aceleración. Como no sé el tiempo, aunque lo podría calcular, ¿vale? De hecho es muy fácil de calcular con esta. Se calcula y ya está, ¿vale? Pero bueno, como yo al final lo que quiero averiguar es el espacio, o calculo primero el tiempo y luego me voy a la de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, puedo combinar las dos en el teorema de la velocidad final, que, si recordáis, era este. ¿Vale? De manera que aquí, velocidad final, si quiero que se pare, 0. Velocidad inicial, 20 al cuadrado, 400. 2 por A, que es menos 6,3, por el espacio que va a recorrer hasta que se pare, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a esta velocidad. Muy bien. 20 al cuadrado, 400, ¿eh? No he puesto 20 al cuadrado, pero bueno. 2 por menos 6,3 son menos 12,6, ¿vale? Y menos 400 entre menos 12,6, pues son 31,75. El espacio que vamos a recorrer hasta que se pare esto son 31,75 metros. Ya está. Ahora lo único que hay que hacer es llevarse esto a seno de 40, que es esto de aquí, es cateto opuesto, la altura, partido la hipotenusa, que son 31,75. Y ya está, de aquí despejamos que la altura a la que llega son 20,4. Pues llega a 20,4 metros, ¿vale? Pues esto es un problema típico de plano inclinado, además sin rozamiento, o sea que es todavía más sencillo. Y fijaos que lo único que hemos tenido que hacer es hacer el diagrama de fuerzas para que todas las fuerzas que yo tenga descompuestas y demás caigan en los ejes, y aplicar la segunda ley de Newton a los ejes. Si no tengo rozamiento no es necesario que lo aplique al eje Y, pero podría tener que aplicarlo en algún problema. Pero fijaos, aplico la segunda ley de Newton al eje donde se produce el movimiento, que es el X. Enseguida saco la aceleración. Con la aceleración convierto ya esto en un problema de dinámica, perdón, de cinemática, que es el tema anterior, y con esto termino. Aquí igual el detalle, el clic, es saber que a mí me están pidiendo la altura y no el espacio que recorre. Y la altura la puedo sacar pues sabiendo que esto al final, este plano inclinado es un triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, mañana no, el miércoles seguramente haremos directo y el jueves también para ir resolviendo dudas, ¿vale? Muy bien. Hasta luego.